Farmacia de la UCM, seminario número 8, problema número 1. Bien, lo primero que vamos a hacer es analizar el problema y darnos cuenta que nos dicen: prediga los productos de las siguientes reacciones ácido-base e indique si no se producirá la reacción. Nos van a mezclar un ácido con una base. Aquí os he marcado el ácido en amarillo, la base en azul, para que en todo momento las tengáis controladas. Pero empecemos desde cero. ¿Sabemos o entendemos con claridad cuándo y cómo se produce una reacción ácido-base? ¿Cuándo es posible y cuándo no es posible? Bueno, yo aquí os he puesto una tabla de acidez donde el máximo nivel de acidez lo tienen los ácidos inorgánicos. El clorhídrico, el sulfúrico, el perclórico, etcétera, etcétera, etcétera. Debajo de los ácidos inorgánicos están los ácidos orgánicos. Aquí tenéis el acético con un pKa de 4,7 y el benzoico con un pKa de 4,2. El carbónico con pKa 6,3, el sulfídrico 6,9, el fenol pKa 10, el metanol pKa 15, el agua 15,7, alcoholes entre 16 y 17, enolatos, alquinos, y luego ya tenemos pues moléculas que tienen una acidez bajísima y que por esa razón tienen unos pKa tan elevados, como por ejemplo el amoníaco pKa 35, el alqueno pKa 42 y el alcano pKa 50. Cuando nosotros pretendemos hacer una reacción ácido-base, por ejemplo ácido clorhídrico, lo queremos mezclar con sosa. La sosa es la sal del agua, es una molécula de agua que le has quitado un hidrógeno y le has puesto a cambio un metal, que es el sodio. Bueno, pues siempre que queréis hacer una reacción ácido-base, recordad que queréis que un ácido más fuerte desplace la sal de un ácido más débil para que se forme la sal del ácido más fuerte y por tanto se libere el agua, el ácido más débil. Por eso decimos clorhídrico con sosa, se forma cloruro de sodio y se libera la molécula de agua. Si nosotros en vez de poner con sosa a la molécula de ácido clorhídrico, pusiéramos por ejemplo a una molécula de alquino, la molécula de alquino no tiene acidez suficiente, es un ácido más débil que el agua, por tanto no es capaz de desplazar sus sales. Tener este concepto presente porque en él se basan las reacciones que vamos a hacer. La primera que me dicen es: la molécula de acetileno reaccionará, será posible que reaccione con la molécula de amiduro de sodio. Vamos a la gráfica. La molécula de acetileno la tenemos aquí. El amiduro de sodio es una sal del amoníaco. El amoníaco está por abajo del acetileno. Por tanto, es posible que el acetileno con la sal del amoníaco se transforme en la sal del acetileno, sal del ácido más fuerte, y libere amoníaco. Esta reacción sí ha sido posible. Luego me dicen si es viable, si es posible hacer la misma reacción de la molécula de acetileno, pero con hidróxido de sodio. Pues nada, la molécula de acetileno, que la tenemos aquí, con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio está por aquí, que es, pues no es posible porque un ácido como el alquino no puede desplazar las sales de un ácido de mayor poder. Por tanto, esa reacción no se puede hacer. Ahora me hablan de la sal del un alquino, la sal del acetileno, el acetiluro sódico, apartado C, que lo hacen reaccionar con la molécula de alqueno. ¿Logrará el alqueno como ácido desplazar la sal de un ácido más fuerte? Pensar que el alquino tiene un pKa de 25 y el alqueno un pKa de 42. Por tanto, es mucho menos ácido, no puede desplazar sus sales. El apartado tercero, el apartado G, el de la primera columna, el tercer apartado no sucede. Vamos a ver la segunda columna. Acetileno, que lo tenemos aquí, hay que hacerlo reaccionar con metiluro de sodio. Bien, un ácido más fuerte que el alcano desplaza las sales del alcano. Por tanto, esta reacción sí es posible. Se transformará en el acetiluro de sodio y se desprenderá gas metano. Esa reacción sí era posible. Pero si nos vamos a la segunda del segundo, esta de aquí en medio, que el acetiluro de sodio podrá reaccionar con metanol. Pues ni puñetera idea, vamos a pensarlo. El acetiluro de sodio será capaz de reaccionar con la molécula de metanol que está aquí. Bueno, este es
un ácido más fuerte que el acetileno. Más fuerte que el acetileno, hay una diferencia de 10 unidades de pKa. Por tanto, si es posible, el ácido más fuerte desplaza la sal del ácido más débil y se termina transformando en la sal del ácido más fuerte, que sería el metóxido de sodio, y liberaría el ácido más débil, que sería la molécula de alquino, la molécula de acetileno. Ahora me dicen, la molécula de alqueno con amiduro de sodio. Molécula de alqueno con amiduro de sodio. ¿Puede una molécula de alqueno pKa42 desplazar la sal de una molécula de amiduro que viene del amoníaco pK35? Esa reacción no se puede dar, no sucede. Este apartado no sucede. Y nos vamos con la molécula de acetileno, la molécula de alquino, que está aquí en la tabla de acidez. Me piden que la hagamos reaccionar con metóxido de sodio, ¿Puede un ácido tan débil como una molécula de alquino pKa25 desplazar la sal de un alcohol que viene de un ácido más fuerte, pKa15? La contestación es no, esa reacción no se da. Nos vamos a este apartado donde una molécula de acetiluro de sodio, sal del acetileno, es tratada con agua. El agua es un ácido más fuerte que el alquino. Por tanto, el agua sí desplaza las sales de los alquinos para transformarse en hidróxido de sodio y liberar el ácido más débil, que sería el acetileno. Y por último, el último apartadito que tenemos es tratar a la molécula de metanol con amiduro de sodio. Esa la hemos hecho, acetiluro de sodio con agua. Creo que, no sé, me estoy liando, pero creo que tengo que hacer acetiluro de sodio con agua, creo que ya hemos contado que sí. Metanol, que lo tengo aquí, metanol con amiduro de sodio. El amiduro de sodio, lo tenemos aquí, el amiduro. ¿Puede una molécula de metanol reaccionar con la sal de un ácido más débil? Sí puede, correcto. Por tanto, se transforma en la sal del alcohol y desprende el ácido más débil, que es el amoníaco. La sal del alcohol reacciona con el amiduro para formar el alcohol reacciona con el amiduro para formar la sal de alcohol y liberar amoníaco. Esa sería la pregunta 1, y vamos a meter en el mismo tutorial la pregunta número 2, donde me dan una molécula de alquino, que es el fenilacetileno, que es el que yo utilizo siempre en mis esquemas para hablar de las reacciones, y me ponen una serie de reacciones. El primer reactivo, A, me dicen que es con amiduro de sodio en amoníaco líquido. Bien, la reacción A, es esta, va hacia la 1 del reloj, con amiduro de sodio en amoníaco líquido. ¿Qué reacción es? Pues estamos hablando de un alquino terminal que tiene cierta acidez, con una base fuerte, una base muy fuerte, que es el amiduro. Se formará la sal del alquino. Ese es el primer apartado, fenilacetiluro de sodio. En el segundo apartado, el apartado B, que va también hacia la 1 del reloj, me dicen que lo haga reaccionar con sulfúrico, con sal mercúrica y que también le pongamos agua en medio ácido y sales de mercurio. Es una reacción muy típica de los triples enlaces, que es una hidratación, la adición de agua en medio ácido y en presencia de sales de mercurio. Recordaréis que daba una hidratación Markovnikov, que nos llevaba a la formación de un enol, y que este enol, por medio de una tautomería, que es una resonancia más una transposición, termina transformándose en un compuesto de carbonilo. Es decir, la molécula de alquino adiciona agua, hace un enol y hace una tautomería. El siguiente apartado, C, con un equivalente de ácido bromhídrico. El apartado C, aquí lo han pintado hacia las 3 del reloj. Con un equivalente de ácido bromhídrico, yo adicionaría ese mol de ácido bromhídrico siguiendo la mecánica igual que los alquenos, formaría el complejo pi, desarrollaría la estructura de tipo carbocatiónico y entraría con al orbital vacío con el átomo de bromo. Y eso nos llevaría a la formación del 1-bromo, 1-fenileteno, 1-bromo, 1-fenileteno. Dos equivalentes de cloro en tetracloruro de carbono es el apartado D, y lo han pintado hacia las 9 del reloj. Bueno,
al adicionar el primer equivalente de cloro y lo vamos a pintar en dos colores distintos, para que distingáis bien cómo se hace. La primera molécula de cloro entra en trans, vamos a pintarlos en color rojo, y el segundo equivalente de cloro entra también en trans y se formaría este compuesto, que sería el 1,1,2,2 tetracloro feniletano. Podemos llamarlo de esa manera. Luego me dicen, apartado E, que lo pintan hacia las 11 del reloj, que lo trate con hidrógeno, paladio, carbono. Atención, hidrógeno, paladio, carbono. Nada de sulfato de bario, quinolina, nada de venenos, nada de cosas para frenar la reacción. La molécula de alquino se saturará de hidrógeno, se transformará en un alcano. Y la última reacción que me hacen es con el disiamilborano. El disiamilborano es un compuesto derivado del boro que presenta dos radicales siamil, que son dos radicales voluminosos. Estoy hablando de memoria, pero creo recordar que el radical siamil es algo así, el 1,2-dimetilbutil. Bien, eso hace que sea una molécula espacialmente muy congestionada y que la orientación de la reacción de la molécula de disiamilborano o de diciclohexilborano o las moléculas estas que quieran emplear de boranos sustituidos, la reacción se hará forzosamente de esta manera. Vamos a pintar los radicales siamil de esta manera, de forma rápida para que lo entendáis. El mecanismo de la reacción del diborano, recordemos que era un mecanismo concertado donde se movían todos los electrones simultáneamente y que luego se hacía una rotura con peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Esto es la hidroboración, oxidación, lo ponen claro, disiamilborano, peróxido de hidrógeno en medio alcalino. Al hacer la rotura con peróxido de hidrógeno en medio alcalino, entra aquí un OH, lo que hemos conseguido es la formación de un enol anti-Markovnikov. Y ese enol anti-Markovnikov, de manera fulminante, hace una tautomería, que ya sabéis que es una resonancia, cambio de lugar de un doble enlace, y una transposición de un átomo de hidrógeno, con lo que la molécula de alquino se ha hidratado anti-Markovnikov, pero el resultado final es la formación de una molécula de carbonilo aldehído. En los esquemas que yo os hago en clase, y aprovecho para recordaros, os explico que si una molécula de alqueno le hacéis la reacción de hidratación, se transforma en el alcohol Markovnikov. Estamos hablando de un caso sencillito donde no hay transposiciones. Si empleáis el diborano, se obtiene el alcohol anti-Markovnikov, lógicamente. Si partimos, en vez de un alqueno, partimos de una molécula de alquino, que es un nivel de oxidación un poquito más elevado, puesto que tiene la cadena carbonada menos hidrógeno, al hacer las reacciones equivalentes, se obtienen los enoles que por tautomería se transforman en carbonilos. Por tanto, recordar este esquema y daros cuenta que hidratar y oxidar es lo mismo que transformar en alquino y luego hidratar. Son niveles de oxidación los que estamos considerando.